Vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde, noche que nos das la oportunidad de estar en tu casa, Señor. De utilizar este tiempo para buscar tu rostro, para buscar tu conocimiento, Señor. Queremos presentar esta palabra que leemos, Señor, en tus manos. Pedirte en el nombre de Jesús que nos permitas, Señor, alinearnos a tu palabra, aprender de ella, Señor, entenderla. Permítenos, Señor, tener el privilegio de guardarla en el corazón, no solo en la mente, Señor, sino llevarla hasta el terreno de los hechos. Te pedimos tu gracia, Señor, y te pedimos que nos concedas esto en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Y te damos gracias. Amén. Amén. Pueden sentarse. Bien, pues continuando con el estudio de Efesios, habíamos comentado en días pasados que esta carta es una carta profunda, no es sencilla la palabra que Pablo nos da, la carta que escribe a la iglesia de Éfeso. Es una carta que contiene mucha información y en la otra ocasión comentaba que tiene mucha revelación. Esta carta de Pablo la escribe desde la cárcel a una iglesia que está situada en una zona geográfica y económicamente pudiente. Ellos en la iglesia de Éfeso pudieron compartir la palabra y extender la palabra. Hubo personas que se convierten, empieza a crecer la iglesia y se vuelve una iglesia fuerte, una iglesia importante. De hecho, un sello de esta iglesia era su capacidad de crecer en medio, pues yo creo que de una situación espiritualmente muy pobre. Bueno, espiritualmente me refiero a evangelio. De hecho, Éfeso era una ciudad que, no sé si recuerden, está en esta zona la iglesia o el templo a la diosa de los efesios, Diana. Actualmente está el templo incluso, pero en aquellos años había una adoración muy corrupta que involucraba a profetisas, y la gente que quisiera ir a adorar a la famosa diosa, pues entraba en contacto sexual con las sacerdotisas que habitaban ahí todo el tiempo. Entonces había una corrupción y un ambiente económico pudiente, fuerte. La economía de la ciudad y el dispendio que había moralmente, pues era muy fuerte. Pues ahí en medio Pablo se pone a compartir la palabra. Gente con hambre recibe al Señor. El Señor empieza a obrar en sus vidas, se establece una congregación, reuniones de hogar, y empieza a crecer la iglesia. Dios, como dice la Escritura, donde abunda el pecado, la gracia rebasa, ¿verdad? Sobreabunda. Entonces Dios da cumplimiento a su palabra en esta ciudad y empieza a ocurrir lo mismo. No obstante, Pablo tiene el deseo de que la iglesia crezca, pero él no estaba allí. Claro que tenía discípulos, Pablo, y pastores en la iglesia, pero no dejaba de estarse informando y estar suministrando palabra, consejo y todo por carta a través de pues mensajeros y pastores que él había dejado allí en la iglesia. Pues dice la Escritura que en esta ocasión Pablo, les decía, estaba preso, él no podía visitarlos, pero vamos a ver en el caso de hoy una sección de la carta que pues yo le puse como título La plenitud de Dios. Esta sección de la carta se puede ver desde muchos ángulos. Tiene tanta información, es tan rica en lo que es Dios y en lo que Dios nos quiere hablar, que se puede ver desde muchos ángulos. Yo lo voy a ver desde una parte que quiero que me acompañen para ubicar 4 aspectos importantes. Adelante con la que sigue. El pasaje, bueno, pues ya lo leímos. Adelante. Sí, adelante. Los 4 puntos, por favor. Estos 4 puntos los vamos a ver en esta ocasión. El primero es intercesión
con sabiduría, los versículos 14 al 16. Luego, un lugar para Dios. Tercero, comprendiendo lo incomprensible, en el versículo del 17 al 19. Y al final, el anhelo que Dios tiene, en los versículos 19 al 21. Adelante. Miren, si leemos el pasaje, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy poniendo en negras, en negrita, en color, letras de color negro, resaltando lo que quiero que veamos de esta sección. La sección en blanco me la brinco para que puedan entender la perspectiva de lo que les voy a compartir. Entonces, por esta causa Pablo está haciendo un ruego, está orando. Doblo mis rodillas. En otra versión dice: por esta causa caigo postrado ante el Señor, dice otra versión. Dice: para que os dé el ser fortalecidos con poder. O sea, la oración de Pablo, hablando de la iglesia de Éfeso, era: Señor, necesito que fortalezcas a la iglesia de Éfeso con poder. Miren, Pablo es un padre espiritual, y creo que es un principio bíblico, ¿verdad? Una de las funciones de los padres, todos los que somos padres aquí, es ser proveedor de la casa. En el caso de los padres espirituales o pastores es igual. Los pastores proveen para sus ovejas, para sus hijos. Y en esta ocasión no es la excepción. Es muy sabio lo que pide Pablo. Le pide a Dios: Señor, fortalécelos con poder. En medio de todo lo que están viviendo, necesitan fortaleza con tu poder. Y este poder, ahorita lo vamos a desglosar. Adelante. La palabra fortaleza, o el ser fortalecidos, es una palabra que viene del griego, que es krataio. Adelante. Esa palabra nos explica, o extendida, quiere decir que trae fuerza. El ser fortalecido quiere decir que vas a recibir fuerza, porque sin ella no eres capaz, o en otras palabras, eres inútil o eres incapaz. Entonces Pablo está rogándole a Dios que sea la iglesia fortalecida. ¿Por qué? Porque si no es fortalecida por Dios, va a ser incapaz. Y yo quiero que en la medida que vayamos analizando los pasajes, ustedes se ubiquen ahí. Si Pablo se lo dice a la iglesia de Éfeso, en primer lugar, Pablo habla a través del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo es el que está hablando a través de Pablo, Pablo se dirige a los efesios, pero tú puedes entender que Dios te está hablando a ti. Y dice la Escritura que ¿cómo habemos de pedir como conviene? Pues no sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros. Entonces Pablo está recibiendo una orientación directamente de Dios acerca de cómo pedir, cómo orar por sus hermanos. Entonces Dios mismo está orando por ti y por mí, y lo que está diciendo es que necesitan ser capaces o recibir capacidad, porque si no es inútil. A veces quisiéramos avanzar en nuestra vida cristiana y pues si hiciéramos cuentas, creo que cada semana podemos hacer una lista grande de todos nuestros errores, de las equivocaciones, del pecado que cometemos, cómo volvemos a ceder a la tentación, o en nuestra carne pues doblegamos nuestra voluntad y permitimos que la carne aflore y haga lo que quiera, cuando que no debería ser así. En este pasaje, adelante, la palabra nos enseña, dice, ser fortalecidos con poder. El siguiente paso de la fortaleza o la capacidad es dunamis, que quiere decir poder. Pablo está orando para que el Espíritu fortalezca a cada uno de nosotros con poder. Ahora, el poder
la palabra dunamis tiene 4 aplicaciones en el Nuevo Testamento en términos generales. Y yo me quiero detener un poquito aquí, porque tú y yo no podemos vivir en el mundo. El Señor, ¿se acuerdan de la oración? Cuando ya estaba para terminar su ministerio, Él oraba por nosotros y decía: Padre, no te ruego que los saques del mundo, no te ruego que los quites de aquí, sino que los ¿qué? Guárdalos del mal. Ahora, el guardarnos del mal, no quiere decir que nos iba a meter en una burbuja en donde no, como los 3 changuitos, ¿verdad? No oigo maldad, no veo maldad, no hablo maldad. No. Estamos en medio del mundo, pero tenemos que ser luz del mundo. Pero sin ese poder que proviene de Dios, no se puede vivir. No podemos vivir agradando a Dios. Entonces, la primera característica de la palabra poder o dunamis que Dios quiere que tengamos es capacidad, ya sea física o moral, para lograr algún propósito. Adelante. En el caso de el Señor, en una enseñanza, cuando estaba hablando acerca de los talentos, ¿se acuerda que repartía talentos? Dice que un señor repartió talentos y se fue lejos. Pero los talentos que dejó, dice, los dio a cada uno según su capacidad, o según su dunamis, o según como estaban habilitados, o como él veía que podían. Entonces, esa es una capacidad. Dios reparte capacidades. Entonces, debemos estar conscientes para aquellos que nos sentimos menos, o que a veces decimos: oye, espérame, yo no puedo hacer eso. Dice la Escritura: diga el débil, fuerte soy. No digamos que no podemos, ¿verdad? El profeta decía: Señor, yo no puedo hacer eso porque soy niño. Y Dios le decía: no digas que eres niño. Tú harás todo lo que yo te diga y serás prosperado en lo que yo te voy a enviar. Entonces, Dios reparte capacidades. Adelante. La segunda palabra que involucra la palabra poder en el Nuevo Testamento, dunamis, es fuerza. Esa fuerza no es una fuerza humana, es una fuerza que proviene de Dios. Es algo similar a los dones del Espíritu, ¿se acuerdan? Los 9 frutos que vienen por ahí también en Gálatas, de amor, gozo, paz, paciencia. Son cualidades que yo creo que todos tenemos algo de eso, algo de ellos. Pero cuando operan en el mundo, no operan los nuestros, operan los de Dios. Y si Dios no te los da, los propios no funcionan, no son suficientes. En este caso, la fuerza que proviene de Dios, otra de las fuerzas o de las interpretaciones de fuerza, es fuerza contra la depresión. Miren, vamos a ver un pasaje ahí en 1 de Timoteo 1. En esta ocasión, Pablo se va a referir a una depresión o un sentimiento de, ¿qué les diré? Que viene porque, miren, cuando Pablo se convierte, acuérdense que él era un príncipe de Israel. No les puedo decir que era un rey, pero era un príncipe, era un principal a nivel nacional. Él portaba cartas internacionales para perseguir personas que atentaran contra la nación. Estoy hablando del interés político. Entonces Pablo, según él, fariseo de fariseos, la historia que ya sabemos, era número 1 en el pueblo de Israel en cuanto a la enseñanza y su capacidad para compartir esta palabra. Dice la Escritura que era guardador de la ley. Conocía muy bien el Pentateuco, los Salmos, los libros históricos, los profetas, los mayores, los menores. Sabía de todo. Yo creo que más que usted y que yo. Pero el problema de Pablo es que él no conocía a Dios. Y qué curioso, o sea, ¿de qué te sirve conocer la palabra si no conoces a Dios? Podrás ser muy bueno, muy ducho en la palabra, pero si no conoces a Dios, sigues perdido. Y era lo que tenía Pablo. De modo que cuando Pablo se convierte,
él tiene un problema de su soberbia o su orgullo, o lo que decía él en sus escritos: lo que era valioso para mí ahora para mí es como estiércol, no sirve. Delante de Dios es basura, es algo que no tiene valor. Entonces, a raíz de eso, él comenta este pasaje. Ahí en 1 Timoteo 1:12 dice: doy gracias al que me fortaleció. Está hablando de Jesucristo, dice: a Cristo Jesús, nuestro Señor. La palabra me fortaleció se refiere a eso, dunamis. O sea, Dios le estaba dando una fortaleza para superar una posición mental que él tenía. Fíjese, dice: a Cristo Jesús nuestro Señor doy gracias porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. O sea, el Señor Jesús lo puso en el ministerio. Hay quienes pueden decir que pues yo siento que Dios me llama, o yo siento que Dios me pone aquí. No se trata de sentimientos. El Señor te tiene que poner. Él es el que llama. Y en el caso de Pablo, él estaba consciente de eso. Dice: él me puso en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Otra vez, el amor rebasa, Jesucristo rebasa tu deficiencia. Y Pablo, recordando quién era, él decía: yo soy el más peor de los peores, porque yo perseguía a la iglesia. Y se acordaba de eso, ¿verdad? Y le dolía en su corazón. Sin embargo, él podía hablar y confesar cómo recibía fuerza y poder de Dios para superar esa situación. Es que te imaginas que yo haya perseguido y metido a la cárcel a familiares de ustedes en mi vida anterior, y luego de repente, pasados 1 o 2 años, me pongo al frente a predicarles del amor de Cristo. ¿Con qué cara se ponía Pablo a predicarles a la gente? ¿Cómo les podía decir que Dios los ama? Si él mismo procuró la muerte de varios familiares tuyos y los metió a la cárcel y fue a sacarlos de las greñas de donde estaban. Entonces Pablo decía: ¿quién me avala pararme delante de mis hermanos a hablar de la palabra que me quema por dentro? No puedo hacer eso. Sin embargo, el poder de Dios, habrá quienes digan: oye, pues yo cómo puedo ir a compartirles a mis familiares, si pues yo los maldije, me peleé con ellos, es más, hasta me cacheteé con fulano, sutano. ¿Cómo me voy y me paro delante de ellos a compartirles de la palabra? Esa era la situación que vivía Pablo. Sin embargo, recibía de Dios una capacidad que no era de él para poder hacerlo, y aquí lo reconoce. Adelante. Otro ejemplo, cuando hay necesidad, adelante, dice: en todo y por todo estoy enseñado, decía Pablo, así para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, cuando tienes necesidad, acuérdate de este pasaje, porque esa fortaleza viene cuando hay necesidad, viene del Padre. Es un poder especial, no es tu aguante y no es tu rechinar de dientes para que no pase nada. No, es algo que proviene de arriba, viene de Dios. Hay que saberlo distinguir, y si no lo tenemos, pedirlo. De hecho, era la oración de Pablo. Adelante. Una tercera interpretación de la palabra dunamis, o poder, que viene del Padre, es potencia. Potencia, ser potente o avanzar. Adelante. En Hebreos 1:3 dice: el cual, o sea, Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, de Dios, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su
poder. Esa palabra, poder, es la misma palabra que está suministrada a través de la oración para ti y para mí. Dios sustenta con su poder. Entonces, ¿te imaginas que Dios te provea ese poder cuando lo ocupas? ¿Sabes lo que puedes hacer con ese poder? ¿Te imaginas? Dice la Escritura que Jesucristo tiene poder aún sobre la muerte, ¿sí? Y cuando el Señor oraba por los apóstoles decía que en los posteriores días decía, ustedes hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, si bebieren cosa mortífera, ¿qué? No les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y también dice que resucitarán los muertos. ¿Por qué? Porque está ejerciéndose el poder de Dios, como Dios quiere. Pero a fin de cuentas es el poder de Él, no el mío, es de Él. Entonces, ¿se imaginan? El deseo de Dios, el deseo de Pablo era que Dios también proveyera ese poder para ti y para mí. ¿Hasta dónde? ¿Qué alcance tiene? ¿Tú lo ubicas en tu vida? ¿Te imaginas en dónde pudiera participar ese poder? ¿O hasta dónde pudiera tener un alcance contigo? ¿Te imaginas que lo pudieras disfrutar? ¿O estará muy lejano? Adelante. Muy bien. Ese poder se refiere también a sus recursos de Dios. Y habla este pasaje acerca de los ángeles de su poder. Dice, ustedes que son atribulados, Dios les da reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Esa es la misma palabra. Es el mismo efecto de la palabra dunamis. No sabemos, dice la Escritura que Dios nos ha dado un valor que no tenemos idea. Pueden pasar años y no lo terminamos de comprender. El cómo nos ve el Señor. Si la palabra habla de que los ángeles son ángeles de su poder, yo pregunto, ¿qué dirá de nosotros? De los humanos, de sus hijos. Bueno, no hablemos de todos, vamos a hablar de los hijos. ¿Qué dirá de sus hijos? ¿Seremos tú y yo hijos de Dios que Dios utiliza con su poder? ¿Que hacen su voluntad? Que cuando Él dice, ¿quién irá por nosotros? Podamos levantar la mano y decir, yo, Señor, aquí estoy, nomás dime cómo. Porque capaces a lo mejor no nos sentimos, pero sí podemos levantar la mano, ¿verdad? Adelante. Otro de sus recursos, bueno, pues habla ahí que el pasaje conocido dice el Señor Jesús en la promesa del advenimiento del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Yo enviaré la promesa del Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en Jerusalén hasta que ¿qué? Sean investidos, o la palabra investido es revestido o puesto un vestido encima de. ¿Ese vestido de qué es? De poder, poder de lo alto. Ahora, eso se lo dijo a los discípulos después de que Él ascendió al cielo, ¿se acuerdan? El día de Pentecostés. Yo pregunto, ¿y ese poder también es para ti y para mí o era nomás para ellos? ¿Verdad que es para todos? Sigue siendo el mismo deseo de Dios. Quiere que abundes, que seas investido, que seas capaz, que disfrutes de ese poder que Dios ha dispuesto. Ahora, yo sé que muchas veces no alcanzamos a entender ni a vislumbrar la magnitud o el tamaño de estas palabras, de lo que Dios está ofreciendo, pero no es problema. Lo primero que hay que hacer es creerlo. Después Dios se encarga de empezar a mostrarnos y a revelarnos su gloria. No es sencillo entender todo lo que Dios tiene para nosotros. No alcanzamos a entenderlo. Simplemente estamos estudiando el libro de Efesios nada más. Imagínate vivirlo. Está bien complicado. Digo complicado porque pues uno quisiera vivir muchas cosas, experimentar muchas cosas de Dios. Creo que también Dios,
pero en su momento y en su orden lo va a hacer él mismo. Adelante. Algo de sus recursos, continuando con el tema de los recursos, dice la Escritura que Pablo estaba compartiendo en toda la zona, y en toda esa zona él estaba no solo hablando de la palabra, él decía: el reino de los cielos no consiste en palabrería o en abundancia de palabras o en abundancia de señales, decía, sino que consiste en poder. Podemos estar hablando todo el día, pero Pablo decía: el reino de los cielos no son palabras, es poder. Estamos entendiendo todos los significados de la palabra poder. En este caso dice, ahí le escribe a los romanos Pablo y dice: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Tu testimonio y el mío pesan no por lo que hablamos, sino por lo que vivimos, por lo que Dios manifiesta a través de tu vida y a través de la mía. Tú no le puedes hablar a la gente si comprueban otra realidad. Tú y yo no podemos ser luz abajo de una mesa. Damos luz, compartimos vida, ejercemos el poder que Dios da, pues somos llamados a eso. Adelante. Y por último, hay una palabra que es milagro o sobrenatural. Esa es otra expresión del término dunamis o poder, el ser sobrenatural, el que haya algo sobreabundante, milagroso. El pasaje de Hechos 3 nos habla de eso. Por ejemplo, dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Se acuerdan cuando le dieron la mano ahí en la entrada a la iglesia? No tengo dinero, no tengo plata ni oro, pero lo que sí tengo te doy. Levántate y anda, ¿verdad? Y empezó a caminar y la gente se armó el alboroto y pues todos lo reconocían que era el paralítico, ¿verdad? Entonces el poder de Dios a través de Pedro está ejerciendo esta sanidad, este milagro. Y la gente pues quería confundirlo, quería atribuírselo a los hermanos, ¿verdad? Y ellos inmediatamente dijeron: no, momento. Esto no es nuestro poder, es por el poder de Dios. Adelante. Dice en el caso, aquí quiero, antes de leer este pasaje, les quiero comentar, este poder de Dios también está limitado por nosotros mismos. Dice la Escritura que el Señor Jesús en ocasiones no podía hacer milagros, dice, porque la gente no creía. O sea, hablando de poder milagroso o lo sobrenatural, para Dios no es ningún problema sanar, convertir el agua en vino, convertirle el corazón a alguien, cambiar una circunstancia, multiplicar las tortillas, sobreabundar tus recursos, alargar tu quincena. No es ningún problema. ¿O sí? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será problema para Dios hacer eso? No es. Pero dice, y esto lo está diciendo el Señor Jesús, dice: no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. O sea, ¿cómo es posible que Dios tenga la capacidad y el poder para hacer tantas cosas tan enormes, tan increíbles, pero mi falta de fe lo frena? Pero lo frena porque a Dios no le preocupa su poder, a Dios le preocupa tu corazón y el mío. Si tu corazón y el mío, si nosotros dudamos de Dios, estamos en un problema. Los milagros es lo de menos.
La capacidad multiplicativa, milagrosa y sobreabundante de Dios, incluso la sanidad y demás, no es problema para Dios. El problema está si Él ve duda o incredulidad en tu corazón, porque eso no lo puede cambiar. Esa es decisión tuya y mía. Ahorita lo vamos a ver. Adelante. El pasaje continúa diciendo que Pablo dice que deben ser fortalecidos con poder y agrega en el hombre interior por su espíritu. Entonces ese poder no radica más que ¿dónde? Aquí adentro. No aquí, no afuera, en mi corazón. Dice el pasaje, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué? Esos son los que son hijos de Dios. Y luego, la capacidad, la fuerza, la potencia y los milagros son naturales, pero porque provienen de Dios. Entonces, si tú estás alineado con Dios y estás alineado con el Espíritu Santo y estás obedeciéndole y atento a su voz, lo que Él diga, lo obedeces, lo haces. ¿Cuál es el problema? ¿Te topas con algo difícil? Dios lo arregla. ¿Te topas con un problema que tú no sabes resolver? No te preocupes. Hay una situación que, digo, no te preocupes porque Dios se encarga. Hay un ejemplo que yo me acuerdo que les decía a mis hijos cuando estaban chiquillos en la escuela. Les decía, ustedes por lo que sea, no digan mentiras. No me importa lo que pase, no me importa lo que les digan, ni lo que les vayan a hacer, no se preocupen. Porque si ustedes hablan con la verdad, la misma verdad los va a sacar adelante. Ahora, si ustedes se meten en un problema porque hablan con la verdad, nomás me dicen. Y yo voy y lo arreglo, lo que sea. Sea un chiquillo, sea un maestro, sea el director, quien sea, no me importa, yo voy y lo arreglo, porque yo sé lo que les estoy diciendo, y si se meten en un problema por obedecerme y hablar con la verdad, yo me encargo. Y la palabra sustenta que ese poder, esa capacidad, cuando tú estás alineado con Dios, Dios se encarga de lo que suceda, lo que pase. Te metiste en una bronca por obedecer a Dios, por hacer lo que Dios te dijo que hicieras, Dios te lo arregla y empiezas a vivir de una manera natural cosas maravillosas, cosas sobreabundantes, cosas que el poder de Dios hace, no tú. ¿Por qué? Pues estás alineado con Él, estás obedeciéndolo a Él. Adelante. Muy bien, segundo punto, un lugar para Dios. Este pasaje de Efesios 3 nos dice 3:17, para que habite Cristo, o sea, en la continuación del pasaje del poder en el hombre interior por el Espíritu de Dios, dice, para que habite Cristo por la fe en sus corazones. O sea, el propósito de ese poder, el propósito de que esté en el corazón, es porque Dios quiere que tu corazón sea una casa en donde resida. No nomás donde pase, sino donde more el Señor. Que el Señor tenga un hogar allí en tu corazón. Ese es el propósito. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza del Señor. Ahorita vamos a ver algo de esto. Adelante. Dios nos equipa para que Cristo habite en mi interior. Dios se encarga de equiparnos. No es algo que estamos acostumbrados a vivir, a hacer. Pero en la medida que tú oras y estás en la presencia de Dios, te empiezas a dar cuenta, te empiezan a caer cosas aquí y a entender cosas. Porque donde quiera que estés, aunque no estés consciente, el Señor está ahí, está viendo lo que haces. Tal vez no intervenga, pero está consciente y te está viendo. Entonces, si tú estás acostumbrado a que habite contigo, no estás escondido de Él, sino que estás participando con Él. Es tu amigo, es el dueño de la casa, es el Señor del universo. Estás habitando con Él en el mundo. No te preocupa ni te importa lo que pase en el mundo, estás con Él.
Él está en ti. Y dice, si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad ¿está qué? ¿Qué le pasó al cuerpo? Está muerto a causa del pecado, mas el espíritu está vivo a causa de la justicia. Entonces, esa es una de las cosas que te empieza a caer aquí. Cuando Cristo viene y habita en tu corazón, el cuerpo, este cuerpo, que siempre te está alegando que no se quiere levantar, que quiere renegar, que nomás quiere almorzar, comer, cenar lo que le gusta, que quiere incluso sobreponerse sobre el esposo, la esposa, los hijos, los papás, y hacer lo que nos dé nuestro deseo. Ese cuerpo, dice la Escritura, está muerto a causa del pecado. O sea, el Señor viene y tu cuerpo se muere. Ese es un hecho. Dice, pero el espíritu tuyo ¿qué? Vive a causa de la justicia. Y el Señor lo dijo de otra manera también. Él dijo, la carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. Entonces, cuando tú andas con alguien, inmediatamente te das cuenta si anda en la carne o anda en el espíritu. Porque si anda en la carne, luego sientes temor, aflicción, envidia, odio, rencor, etcétera, ¿no? Si anda en el espíritu, empieza a oler a espíritu de Dios. Pues qué, pues muchas cosas de Dios, no sé cuáles se requieran, pero dice la Escritura, te conviertes en olor fragante, ¿verdad? Por eso dice ahí, si Cristo está en ustedes, te mueres, tu cuerpo se muere. Y está bien, yo prefiero estar muerto. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, decía Pablo, más vive Cristo en mí. Y si ahora vivo algo en la carne, lo vivo para Él. Esa es la diferencia, porque estoy alineado con Él. Pablo pensaba en todo esto cuando estaba escribiéndole a los Efesios. Y luego, esa habitación, adelante, esa habitación requiere un acto de voluntad que tenemos que resolver. Ahí el Señor Jesús nos ayuda con esta decisión. Dice que Jesús decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo. Y luego, tome su cruz cada día. Y luego, sígame. 3 cosas muy interesantes. Porque miren, nosotros podemos negarnos, acabando una reunión o una prédica, todos nos negamos. Y nos ponemos a orar. Y luego Kiko nos dice, tómate un minutito, 2, tú y Dios arreglen lo que traigan, y terminando, cantamos y oramos, ¿verdad? En ese minutito, 2, todos estamos diciendo, Señor, sí, Señor, me niego, Señor, sí, está bien, ya entendí, lo comprendo y sí quiero, hecho, muy bien. El Señor no se queda ahí, el siguiente paso es, toma tu cruz. ¿Para qué creen que es la cruz? Cada día. O sea, muérete todos los días. Tenemos que aprender a morir. Eso no es fácil. Claro que nos podemos morir con la ayuda de Dios, pero si queremos. Es un acto de la voluntad. Adelante, la que sigue. Si yo no permito que el Espíritu de Dios me dé fuerza, capacidad, potencia y sobrenaturalidad, decida yo morir a mí mismo y poner a Dios en primer lugar, entonces ¿cómo puedo agradar a Dios? ¿Cómo puedo decir, Señor, vivo para ti? No hay coherencia. ¿Cómo puedo agradar a Dios? Él es quien produce en mí el querer morir a mí mismo para que Él pueda vivir. O vive Él o vivo yo, no se pueden los dos. No se puede. ¿Por qué? Porque yo agarro para el monte a la perdición. Mi carne corre para el monte. Y el Señor no, el Señor nos endereza y nos lleva a aguas deleitosas, a camino de luz y vida. Hacer su voluntad antes que la mía es una prioridad.
Y como decía Pablo ahí en Romanos, porque vivimos para Él, es que le pertenecemos. Si vivimos, para Él vivimos. En los sepelios es muy común este versículo, ¿verdad? Y si morimos, para el Señor morimos, sí. Pero ¿estamos muriendo todos los días? ¿O no? ¿O nomás nos morimos cuando nos morimos? Tenemos que aprender a morir todos los días. Y es una lucha continua, pero no estás solo. Hay un poder que Dios dispuso para que puedas morir todos los días y te deleites en la muerte. No propiamente en la muerte, sino en que Cristo ahora vive en ti. Entonces, cuando alguien te ve, puede ver a Cristo. No al viejo Eliud, sino a Cristo. Huele diferente, ¿verdad? No huele a muerto. Adelante. Muy bien. El siguiente pasaje de Efesios del 17, la segunda parte del versículo 17 al 19, le puse comprendiendo lo incomprensible. Hay cosas que no podemos comprender, pero Dios nos ayuda a comprenderlo. Dice, en negritas voy a leer, dice: a fin de que arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de conocer, de comprender y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Es en lo que me voy a enfocar. Adelante, la que sigue. Dios quiere que comprendamos y conozcamos el amor de Cristo. Miren, la vida en Cristo es una vida de revelaciones continuamente. No es algo natural. El mundo no nos enseña a tener una relación con Dios. Cristo nos enseña a tener una relación con Dios. Y esa relación empieza por comprender al Señor, por comprender a Cristo. Estoy hablando ya de hijos de Dios. Pablo decía, la palabra comprender, catalambano, quiere decir tomar con anhelo. ¿Qué cosas tomamos con anhelo? ¿Una beca en la escuela? ¿Sí, verdad? Me acuerdo cuando le dieron una beca a mi hijo, cómo la perseguíamos esa. No dormíamos. Una beca. ¿Qué cosas tomamos con anhelo? Dice la Escritura que el amor de Cristo se toma con anhelo. Lo persigues. Nadie puede amar como el Señor nos ama. Y si el amor de Cristo no está en ti, ¿cómo vas a amar a los demás? Decía el Señor, ¿cómo vas a decir que amas a tus hermanos si a Dios no lo amas? A tu hermano lo ves, a Dios no lo ves, pues ¿cómo vas a amar a Dios? ¿Cómo vas a amar a tus hermanos? ¿Qué das si Dios no te da? Si no puedes reflejar lo que no tienes. La siguiente palabra es conocer. En este pasaje dice que tenemos que comprender y conocer el amor de Cristo. Conocer es la palabra griega ginosco, que quiere decir llegar a conocer plenamente por experiencia y observación. Reconocimiento. ¿Sabes quiénes se conocen de manera ginosco? Los esposos. ¿Verdad? Al príncipe azul se le cae lo azul después de casado. Y a la muñeca de aparador también. ¿Por qué? Porque nos vamos conociendo, ¿no? Hay una relación muy estrecha, exclusiva, única. Dice la Escritura que Dios desea no solo que comprendamos, que tengamos un anhelo, tomar con anhelo el amor de Jesucristo, sino también conocerlo, participar de él, tenerlo. Tienes que tenerlo. Y dice que ese amor supera todo conocimiento. Y puse la palabra conocimiento porque la palabra conocimiento, que quiere decir gnosis, luego tantos sinónimos se confunde uno, quiere decir ciencia. La ciencia, tú no puedes conocer a Dios, bueno,
Pablo conocía a Dios porque conocía la ley, la letra, pero él no tenía una relación con Dios. El día que le habló, hasta le dijo: ¿y tú quién eres? Desde el piso: yo soy Jesús el que tú persigues. ¿Tú quién eres? No te conozco. Y tenía toda su vida estudiándolo. El conocimiento de Dios no te sirve. Tu relación con Dios es la que te saca adelante. Adelante. Tomar con anhelo el amor de Cristo y conocer plenamente por experiencia, observación y reconocimiento el amor de Cristo. Tenemos que reconocer el amor de Cristo porque excede todo conocimiento. O sea, no podemos entenderlo. Adelante. Por último, Dios tiene un anhelo. Este anhelo, aquí lo vamos a leer en negritas. Dice: a fin de que arraigados y cimentados en amor, ese amor de Cristo, dice que excede todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Y aquí sí, ya me perdí. Porque si lo que estábamos viendo hasta hace rato pues está extenso y mucho que hablar y mucho que entenderle, pues aquí, pues Pablo ya se nos escapó de las manos, porque dice que quiere que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Pues ya no lo entiendo. Si con lo poquito no puedo, pues ahora imagínense la plenitud de ser llenos de la plenitud de Dios. No sé hasta dónde, no sé hasta dónde. A veces me pongo a pensar que las personas que no conocen a Dios, que le claman a Él porque tienen una enfermedad terminal, y de repente, tengo una amiga, por ejemplo, que ella es esposa de un pastor en Monterrey, y me acuerdo que me platicaba: Eliud, es que yo cuando a ella le declararon cáncer de la matriz, y estuvo muy grave en el hospital, y cuando estuvo en el hospital, dice, pues yo ya estaba terminal, pero dice, estando ahí en el hospital, yo me acuerdo que en mi agonía y en mi tiempo, Dios, yo me acuerdo que pues entregué el equipo, así me dijo, me rendí, morí. Estoy hablando de un esposo de pastor. Y luego Yola me dice, pues resulta que después de que morí, Dios habló conmigo, me dijo, todavía tienes chamba, órale, para atrás. Dice, yo volví en mí y dice, los doctores no me saben explicar qué pasó, pero después de que salí de la sala de operaciones, dice, yo me recuperé totalmente y el cáncer de matriz se extinguió, se acabó. Y ella está en San Nicolás, allá en Monterrey, sigue trabajando en la obra, pero me dice, el poder de Dios, el amor de Dios no tiene límites. O sea, si Dios te pone a hacer algo, o si Dios te llama a hacer algo, Él se encarga de sacar adelante tu situación, la que sea, pero tienes que estar alineado con Él. Si tú estás alineado con Él, toda la plenitud de Dios está al alcance de tu mano, porque le perteneces, nada más por eso. Son cosas que a veces uno no alcanza a entender, pero pues es lo que dice Pablo: quiero que sean llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Hasta dónde? Pues ahora sí que cada quien le pone límites a Dios. No sé hasta dónde. ¿Verdad? En una clase hace poquito nos estaba platicando que, por ejemplo, Enoc, ¿se acuerdan de Enoc en la genealogía de Adán? Dice la escritura que Enoc no murió porque le llevó a Dios. A ver, explíquese. Imagínense que a Margarita le pase lo mismo. No sé, o sea, Dios sabe hasta dónde va a alcanzar a usarte, pero todo es porque a Dios le interesa tu vida. Dios quiere
tener una relación contigo. No es el conocimiento de Dios, es tu relación con Él, con nuestro Señor. Adelante. La palabra plenitud es estar lleno, pero yo no sé cómo podemos estar llenos de Dios. Digo, sé cuando Dios me bendice y estoy muy contento, ¿verdad? Y pues nos da algo en especial, una palabra, algún afecto, un cariño, no sé. Recibimos de Dios muchas cosas, pero estar lleno de Dios es otro tema. Y dice la Escritura allí, le dice Dios a Moisés en el libro de Números, le dice: mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. Joe nos hablaba de eso, nos daba testimonio en estos días. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios, y yo no sé si la podamos ver. No hay tiempo para platicar a detalle de esto, pero tú y yo respiramos por la gloria de Dios, porque un día dijo y lo que dijo sucedió, y hasta el día de hoy se mantiene lo que Él dijo que sucediera. Y eso sucede gracias a que Él lo dijo, y suceden las cosas y no han dejado de suceder, y gracias a eso, a la obediencia de toda la creación, es que tú y yo estamos aquí vivos ahorita y respirando. Porque se imaginan si el sol dijera un día que ya no, o se levantó malhumorado. Tú no te despiertas en la mañana pensando si tu hígado está produciendo algunas de las cientos de hormonas que fabrica. Ni te das cuenta si tu corazón va a latir o a dejar de latir. Ni sabes si tu sistema nervioso va a amanecer bien mañana. Y arréglalo. Si se llega a descomponer, ¿sabes lo que cuesta arreglar? Un diente. ¿Saben cuánto vale un diente? ¿Podemos ver algo en la creación de Dios que no tenga la gloria de Dios? Y el Señor decía: toda la tierra está llena de mi gloria. El problema es que no la veo. Hay que pedirle a Dios que nos abra los ojos también, ¿verdad? Adelante. Ya para terminar, dice la Escritura que en Cristo fueron creadas todas las cosas. Adelante. En Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Así que yo no sé cómo quepa Dios, pero si cabe Cristo en tu corazón, ya estamos del otro lado. Él sí cabe. Y Él tiene toda la plenitud de Dios. Adelante. Si hay algún área de nuestra vida que está vacía, debemos buscar llenarla con Cristo primeramente. Si hay áreas vacías en tu vida, solamente Cristo las puede llenar. No hay cosa, persona, no hay nada que la llene. Tienes que buscar a Cristo y pedir que la llene. Su Espíritu en nosotros crea esa potencia, esa capacidad, fuerza y sobrenaturalidad para hacer la voluntad de Él, no la mía, la de Él. Estas son palabras mayores, porque estamos hablando de la voluntad de Él. Adelante. Bueno, y la última parte del pasaje es: a Él sea la gloria, en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, este es el mensaje del libro de Efesios. Tenemos que meditar en su palabra y pedir que la haga realidad en nuestra vida. Vamos a orar, cierren sus ojos. Si gusta pasar el grupo de alabanza, por favor. Padre, gracias por esta noche y por la oportunidad de meditar en tu palabra, Señor, y de pensar un poco en lo mucho que haces por nosotros, por la vida que has querido compartir con nosotros, la vida de tu Hijo que, Señor, no solamente vino a restaurar todas las cosas y solamente esperas, Señor, a que se cumplan los tiempos, sino que vienes, Señor, a cambiar nuestra vida y arrancarnos, como lo hiciste con Abraham, del socavón, de la cantera. Nos arranca, Señor, del mundo
y nos trasladas al reino de tu amado Hijo Jesús, solamente por amor, solamente porque nos has amado, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque un día, Señor, tuviste misericordia y nos llamaste y nos trajiste y nos buscaste, Señor, porque gracias a tu amor, Señor, estamos aquí. Señor, pero así también hay muchos más que no te conocen y es necesario que compartamos con ellos lo que tú nos das, Señor. Padre, gracias porque nos has cuidado, Señor, aún desde antes de nacer y nos has traído hasta el día de hoy, Señor, con cuidado y con vigilancia, porque tú no deseas que nadie se pierda, sino que todos procedamos a arrepentirnos. Y eso queremos hacer, Señor. Queremos poner nuestra vida en tus manos, pedirte perdón y reconocer que tú eres Dios, Señor. Reconocer, Señor, tu obra tan enorme, Señor, de haber dado tu vida por nosotros para cambiar nuestro destino. Gracias por morir por culpa nuestra. No había manera de reconciliarnos contigo más que a través de tu muerte, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque a través de tu muerte podemos tener vida eterna, Señor. Los regalos que hablábamos hoy, que vienen, Señor, a través de tu Espíritu, Señor, el poder, el amor de Cristo, Señor. Gracias porque todo es por tu buena voluntad, Padre. Gracias, Jesús, por dar tu vida por nosotros. Te pedimos que en cada uno de nosotros, Señor, haya ese anhelo, Padre, de encontrar tu amor, de conocerte, Señor, más profundo, Señor, de buscar tu rostro y de verte en todas nuestras circunstancias que no son al azar, sino son parte de las cosas que preparas para cada uno de nosotros. Porque deseas, Señor, que crezcamos en nuestra relación contigo. Yo te pido, Señor, que bendigas tu palabra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén.